Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Buenas tardes a todos los que están conectados en este día en su programa Entre Amigas. Entre Amigas, un programa diferente con temas diferentes para toda la comunidad. En este día le damos gracias al Señor a todos los que se están conectando. Le damos gracias al Señor por lo que están en la radio, por lo que están en el Facebook, a todas esas mujeres que siempre se están conectando en el Facebook. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros, y a los que están por la radio desde Puerto Rico, desde Venezuela, desde Honduras, desde Estados Unidos, de toda parte de Estados Unidos, los que están en República Dominicana. Mire, tenemos en República Dominicana un grupo de mujeres guerreras que se conectan siempre en el programa Entre Amigas. De Miami, mire, tengo unas amistades allá que me dicen: mire, pastora, la estoy viendo en Entre Amigas siempre. Los saludamos a todos ellos que están conectados. Gracias. Gracias a los que están por el Facebook, a las mujeres que siempre son fieles a este programa. Sean bienvenidos. Yo me imagino que ya después de haber comido mucho pavo, ahora estamos preparados para lo nuevo de Dios. Así que le damos gracias a la pastora Yarimar. Hoy no está con nosotros, pero queremos decirle que si usted no tiene iglesia y usted está buscando un lugar donde usted congregarse, la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino está con las puertas abiertas. El pastor Pablo y la pastora Yarimar Concepción están ahí para ayudarlo. Así que se puede comunicar con ellos. Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Lo pueden buscar por Facebook, lo pueden buscar y pueden conectarse ahí también a los cultos que ellos tienen. Si usted no tiene iglesia, Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, tiene las puertas abiertas para usted. Y queremos anunciarle que la Escuela de Biblia y Ministerio está abriendo un nuevo grupo de estudiantes para enero. Así que si todavía usted no se ha matriculado, puede llamar a los teléfonos 407-435-4753, 407-435-4753, y ahí estaremos dándole información del nuevo cupo de estudiantes para enero. La Escuela de Biblia y Ministerio está abriendo ya su matrícula. El día 8 de enero vamos a tener un open house para que usted conozca las facilidades de la escuela, para que usted vea todo lo que estamos haciendo en la escuela y usted pueda matricularse y pueda ya comenzar a estudiar en nuestra Escuela de Biblia y Ministerio. No se puede perder lo que está pasando ahí. Eso está revolucionando en este tiempo. Así que le invitamos a que usted sea parte de esto nuevo que el Señor está haciendo. Dios no quiere capacitar. Dios quiere que nosotros vayamos a otro nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra, mi hermano. Estudiando, buscando, escudriñando la palabra del Señor. Así que en este tiempo nosotros queremos invitarle a que usted sea parte de la Escuela de Biblia y Ministerio. En este día tenemos un programa poderoso, como dice nuestra pastora Yari, un programa que es un seguimiento de cómo hacer un altar. ¿Y por qué queremos hacer esto? Mire, mi hermano, en estos tiempos donde se está cumpliendo cada profecía ya, se están armando el rompecabezas de Dios. Nosotros tenemos que estar preparados para tener un altar que le agrade a Dios. El altar que hacemos en nuestras oraciones, el altar familiar, el altar congregacional. Entonces, la semana no pasada, sino antepasada, y si usted no lo ha visto, vea, busque en YouTube o lo puede buscar en Facebook, Radio Generación Sobre la Roca, y usted va a ver ahí el programa de cómo hacer mi altar, qué lleva el altar, cómo Dios quiere que hagamos un altar. Mire, ese programa usted tiene que verlo para que usted cada vez que ore y haga su altar,
usted sepa que Dios se está agradando. La Biblia dice que las oraciones suben al Señor como un incienso agradable, cuando tiene todo lo que Él quiere que tenga nuestro altar. Y siguiendo la temática del altar, hoy vamos a hablar de los ingredientes que tienen ese altar. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene un altar de un cristiano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios usa utensilios que a veces no entendemos y dices que esto está fuerte, es que yo no puedo, es que yo oro y no veo nada, es que yo oro y me meto en proceso? Porque Dios está usando esos utensilios que Él tiene para el altar. Esos utensilios que Él tiene para el altar. Así que comparta este link. Comparta este link. Nosotros queremos que usted comparta esto. Le damos gracias a la pastora Ana Pinto, que está con nosotros por Facebook. Le damos gracias a María Herrera. María, te amo. Gracias por estar con nosotros. A Gladys Fachal, que está con nosotros. Mire, fieles, estas mujeres son fieles. Comparta este video, compártalo, dígale a alguien, mira, necesita entrar a ver Entre Amigas, porque hoy esto va a estar espeluznante, dice mi amiga María. También quiero que usted envíe sus oraciones, póngala en el chat o lo puede enviar a Radio Generación Sobre la Roca, que van a estar trayéndonos las peticiones. Así que déjeme decirle que hoy usted va a aprender algo interesantísimo, bueno para el reino. La Biblia dice en Efesios 6 que nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras de Dios. Si nosotros no sabemos hacer un altar, no vamos a poder usar las armas espirituales que necesitamos para tener un altar donde si el enemigo viene, como dicen por ahí, con todo a quererte tirar, tú le puedas resistir porque tu altar está bien hecho, porque tu altar está lleno de todos los utensilios que Dios quiere para ti. Así que necesitamos hoy ver ¿qué vamos a hacer? Le damos la bienvenida a nuestra querida Glenda. Glenda, Dios te bendiga. Glenda es una de nuestras estudiantes y yo quiero que usted sepa que estamos aprendiendo mucho. Gladys también. Yo quiero que usted invite a alguien. Dígale, mira, no te puedes perder la escuela de Biblia, porque de verdad que ahí vamos a salir capacitados. Entre Amigas hoy tiene un programa para que usted lo comparta con alguien. Dele share, compártalo, porque va a ser de mucha bendición para todo el que nos está mirando. Utensilios del altar. Dice la palabra de Dios en Éxodo 27, capítulo 27, versículo 1 al 3. Y vamos a estar leyendo también el versículo 8. Con madera de acacia harás un altar cuadrado de 2,5 metros por lado y 1,5 metros de alto. En cada esquina del altar pondrá un cuerno firmemente unido y todo estará cubierto de bronce. Los recipientes, y ahí es que usted y yo nos vamos a meter en los recipientes para las cenizas, las palas, las vasijas y los braseros serán de bronce. Mire todo lo que hay en un altar. Hay recipientes, hay cenizas, hay palas, hay vasijas y hay brasero. El altar será hueco. Oiga bien, hecho de tabla como te fue mostrado en el monte. Me encanta Moisés, porque Moisés todo lo que hizo fue porque Dios se lo mostró. Y tal como Dios se lo mostró, así Él lo hizo. Y esta es la clave de tú hacer el altar, que Dios te está mostrando. Cómo Dios te dice a ti que hagas tu altar. Entonces, a veces nosotros estamos tan preocupados por hacer las cosas como vemos que otro las hace, que se nos olvida que nosotros tenemos que subir al monte. Subir al monte te está diciendo de una comunión de tú a tú con el Espíritu Santo. Entonces,
cuando nosotros entendemos que el altar es un altar personal, porque tenemos a un Dios personal, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de creer que como Dios hizo con otra persona, lo va a hacer conmigo. En el sentido de que Dios no obra igual, porque todos somos diferentes. Entonces, Dios puede hacer el milagro de la salvación con otro, pero no lo va a hacer igual que tú. Dios puede hacer el milagro de de sanidad con otra persona. Claro, lo puede sanar, pero a uno lo sana de inmediato y a otro deja que tomen o el hospital o quimioterapia. Es la misma sanidad con diferentes formas. Entonces, nosotros entender que Dios no va a obrar igual, sino que Dios va a obrar contigo de una manera porque tú tienes un altar diferente. Todos no tenemos el mismo altar. Entonces, ahí viene que el altar estaba hecho de madera. Esta forma del altar era una forma como de caja y en esas esquinas tenía cuerno y ahí estaban los carneros y ahí estaban también los cuernos del altar. La semana pasada hablamos de los cuernos del altar que tienen perdón, que tienen bendición, que tienen vida. Todo eso tienen buenas obras. Eso es lo que debe tener tu altar. Entonces ahí están esos cuernos. Y dice la Biblia que cuando alguien necesitaba perdón de Dios, corría ¿dónde? Al altar. Ahora no. Ahora tú cometes algo y tú corres al vecino, al primo, llama a todo el mundo, lo pone en Facebook, lo divulga para todo el mundo, menos vas al altar. Pero lo bíblico es que cuando tú cometes un error o cuando tú haces algo, corras donde al altar. Hay que correr al altar. La Biblia dice que en el altar es donde nosotros encontramos misericordia y socorro. Entonces, por eso es que tenemos tanto problema, mis hermanos. Por eso es que tenemos tanto problema, porque tenemos una situación, corremos a divulgarlo a todo el mundo antes de ir al altar. O sea, hay que ir primero al altar porque en el altar hay utensilios que Dios usa para ver qué es lo que está pasando en tu vida y de ahí tú sales diferente. Tú sales diferente. Cuando alguien necesitaba perdón, corría al altar y se agarraba de los cuernos para recibir ese perdón. El Salmo 118, 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ata víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Quién es la luz? Jehová. ¿Quién es que te va a decir a ti, te va a dirigir? Dios. O sea, hay que correr al altar. Hay que correr a ese lugar santo donde nosotros vamos a encontrar el socorro, la dirección del Espíritu Santo. Ahí en ese altar dice el Salmo que habían víctimas en cuerdas de cuernos. Y esa es la palabra de una ofrenda quemada. Es la palabra olá en el hebreo y eso significa, mira, hay una ofrenda que se va a quemar aquí. Si usted va al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 21, dice la Biblia, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, añadan sus holocaustos a su sacrificio y coman la carne. Cuando tú haces el altar, cuando Dios te dice, tienes que hacerme un altar, para yo, es como que te escanea, es como que te mira qué hay en ti. Porque tenemos un problema serio como cristianos y es que estamos haciendo obra, pero no estamos viendo la intención de la obra. En el altar, Dios mira la intención por la cual tú haces obra. Hay gente haciendo obras como, ¿qué le puedo decir? Gente que vienen y hacen un culto multitudinario por allá con mucha gente, evangelistas que vienen y hacen un concierto, qué sé yo, hacen esas cosas que ellos hacen. ¿Cuál es la intención? ¿Ganar dinero o la intención es ganar alma? ¿Cuál es la intención? Si eso se fue llevado al altar, cualquier intención en el altar que tú tengas errónea va a ser cambiada.
va a ser cambiada. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar los utensilios que Él tiene para que si hay alguna intención que no es correcta, el altar te pueda sacar lo que tú tienes incorrecto. Por eso hay que hacer altares, hay que hacer altar, pero a Dios. Hay que hacer ese altar y ahí dejar toda carne. Toda la carne se deja ahí. Toda, toda. Los recipientes que usaban, habían unos recipientes para la ceniza. Y me impresionó cuando estuve estudiando esto, porque en el altar las cenizas nunca se ponían encima. Las cenizas estaban debajo. Pero hay dos clases de ceniza. Hay una ceniza que es cuando se quema la carne. Mire esto, se quema la carne. Y cuando esa carne es quemada por el fuego, esa ceniza se vuelve como una grasa pura, se vuelve como un aceite. Y eso lo que representa es cuando nosotros estamos pasando por una prueba muy fuerte, una prueba muy dura, y esa prueba nos saca a nosotros lo mejor, porque la Biblia dice que el oro se prueba por fuego. El oro se prueba por fuego. Y esa ceniza, que es la palabra Dashen, que significa, en esa ceniza lo que había era prosperidad. En esa ceniza lo que había era gracia de sacrificio. En esa ceniza lo que estaba era la fertilidad. En esa ceniza había abundancia de aceite. Había un vigor. ¿Por qué? Porque se sacó toda la carne y lo que quedó fue la esencia de lo que tú eres, de quien tú eres. Esta ceniza eran incineradas y se convertían en ese aceite y no eran como el polvo. Nosotros vemos una ceniza diferente y vemos un polvo. En este caso, esta ceniza eran el resultado de quemar la víctima. En el sentido espiritual, es lo que tú pones en el altar. Lo que tú pones en el altar. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el altar, cuando nosotros ponemos nuestra visión en el altar, cuando nosotros ponemos nuestras obras en el altar, Dios la va a quemar. Dios la va a quemar para ver qué hay realmente, qué va a sacar. Si el polvo de la ceniza o la grasa de la fertilidad, de la prosperidad, de algo que está vivo. Eso es lo que hace la prueba. Por eso es que hay gente que cuando Dios lo mete en prueba, mira, se bajan del altar, se quitan del altar, dicen, no, yo no puedo, esto está muy fuerte para mí, y se bajan del altar antes de quemar todo eso que te está a ti quitando la bendición. No podemos hacer altar sin haber quemado la carne. No se puede. En el altar tú tienes que dejar que Dios te haga ceniza. Dios te hace ceniza. ¿Cómo te hace ceniza? Lo más sencillo. Una persona te ofende. Mire, lo más que hay ahora es gente ofendiéndote, gente envidiándote, gente hablándote, gente murmurándote, gente criticándote. Y cuando tú te quedas callado, que tú no hablas, y tú dices, ¿sabes qué? Voy para el altar. Ahí Dios te quema todas las impurezas. Y en vez de tú hablarle y responderle como ellos se merecen, tú vienes y le haces una buena obra, una buena acción. Tú sabes que ellos se quedan como brutos. Dijeron, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo altar. Yo tengo altar. Y lo que yo te iba a decir a ti, ya yo lo quemé en el altar de Cristo. Ya yo lo quemé con el Espíritu Santo. Lo que va a salir de mi boca es bendición y vida. Porque ya Cristo sacó lo mejor de mí. Eso es hacer altar. Cuando esas cenizas están totalmente sacando lo mejor del sacrificio. Lo más grande del mundo es que una gente te traicione y tú vayas y le hagas un favor. La gente no lo puede creer. Pero ¿cómo es posible si la traicioné, si le hablé mal, si le dije de todo? Y tú vienes con la mejor comida y tú vienes con la mejor ropa y con el mejor regalo. Y te miran como raro, como que tú eres de otro mundo. No, tengo altar.
Tú lo que tienes que decirle es que tengo altar. Es que yo me subí al altar y Dios hizo todo esto, lo convirtió en aceite. Un aceite que sale para ser de bendición. Eso es lo que hace un altar. Isaías 61, 2 al 3 dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza. Mira lo que te espera. Después que tú te subes en ese altar y Dios te quema la carne, tú metes esa carne en sacrificio. Tú sabes lo que nosotros deberíamos de siempre tener en el altar, la lengua. La lengua es una arma pequeña, como dice Santiago, que quema un bosque. Cuando tú llevas la lengua al altar y Dios te la quema y Dios lo que saca de ahí es aceite, tú no vas a hablar igual. Tú no vas a hablar igual. Entonces, en vez de tener ceniza, Dios te está dando diadema. En vez de tener ceniza, Dios te está dando diadema. Y dice aceite de alegría en vez de luto. ¿Qué aceite? Porque es que a veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos. ¿Dónde existe un aceite de alegría? Solamente aquí yo lo veo. Porque ese aceite es el que viene de haberte quemado y de la ceniza, de haberte purificado, de haberte limpiado. Viene un aceite que nadie te lo puede quitar y que viene con alegría en vez de luto. ¿Tú quieres ver ese aceite de alegría? Lleva todo al altar y que Dios queme. Manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. ¿Por qué Él no abate en el espíritu? ¿Por qué la gente anda con un espíritu abatido? Porque no hace altar. Porque dejamos que la carne hable. Dejamos que la carne actúe. Entonces dice en Gálatas que la carne y el espíritu batallan entre sí. Porque la carne se quiere levantar y el espíritu lo quiere menguar. Entonces, cuando nosotros vamos al altar y se quema toda esa carne, entonces nosotros no vamos a vivir con un espíritu abatido, mi hermano. De eso yo les tengo seguridad. Por más que te quieran abatir, no pueden, porque tú tienes altar. Tú tienes altar para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¿Cómo es que te van a llamar roble? El roble es una madera dura de roer, ¿sabe? Y dura de tumbar. No todo el mundo tumba el roble. Por eso es que cuando tú ves esos viejos que tienen ya una edad de 100 y pico años, como mi abuela, se murió de 108 años, y digo, Dios mío, este es como el roble. Duro, duro, fuerte. Vienen viento, vienen todo, y tú sigues ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes altar. Porque las impurezas fueron quemadas en el altar, mi hermano, porque el altar, Dios tomó todo lo que era, te hacía mal y lo convirtió en aceite de alegría, en aceite de alegría. Jesús trajo este mensaje y estaba hablando, ¿sabes qué? Yo voy a restaurar el altar en tu vida. Yo voy a restaurar el altar. Jesús dijo estas palabras. Entonces nosotros también tenemos que restaurar nuestro altar. Ya no andes en la carne, ya no le digas lo que ellos quieren oír. Comienza a dejar todo en el altar para que sea purificado y tenga un aceite totalmente que purifique y que te dé alegría. Jesús proclamó el año de la victoria porque se le había dado una ofrenda en el altar. ¿Qué ofrenda? Jesús era la ofrenda. Y ese altar estaba lleno de gloria, lleno de victoria. Cuando tú te dispones a que te quemen las impurezas en el altar, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Tú sabes lo que está buscando el enemigo, que tú respondas.
Tú sabes lo que está buscando el enemigo, que tú tengas contienda, que tú tengas problemas familiares, que tú tengas, que te metas en chismes, murmuraciones, que te metas en todo eso. Eso es lo que está buscando para mancharte tu vestidura. ¿Sabes qué? Llévalo al altar. Llévalo al altar y que ahí Dios lo queme. El aceite de ceniza es un ungüento. Es un ungüento. ¿Y dónde lo vemos? En el Salmo 23. En el Salmo 23 dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ay, Padre. Mire, no hay algo más que le duela al enemigo que tú tengas altar. Que tú tengas altar. Porque el que tiene altar sabe responder con sabiduría. La Biblia dice, aún el necio cuando calla se considera sabio. Aún ese que tú dices por ahí, eso es un necio, ese es un impío. Aún ese cuando calla se considera sabio. Entonces, cuando tú sabes que la Biblia dice que en presencia de tus enemigos, el Señor te unge la cabeza. ¿Por qué te unge la cabeza? Porque el enemigo lo que ataca es tu pensamiento. Cuando a ti te dicen algo que te revuelque el corazón y te revuelque el alma, lo primero que tú le vas a contestar, tú le quieres decir 3 de las que tú te sabes. Y como te salen 3 de las que tú te sabes, tú lo miras así, mácate la lengua, dicen en Santo Domingo, mira, muérdete la lengua y dile, diablo, no va a salir palabra que no sea de vida, porque yo tengo altar. Soy ungido en mi cabeza para que mi copa rebose. ¿Qué copa habla el Señor? La Biblia dice que nuestras oraciones están en una copa y que suben como incienso para arriba. Entonces, si esa copa está llena de maldición, está llena de enojo, está llena de ira, está llena de contienda, ¿tú crees que Dios la va a recibir? No la va a recibir. Pero cuando tú le dices, Señor, quémame, quémame para que tú saques aceite de mí. Cuando ese aceite se quema, lo que Dios va a sacar de ahí es gloria. Lo que Dios va a sacar de ahí es sabiduría. Así que tenemos que entender que debemos estar ungidos en la cabeza para que ningún ataque de Satanás. Mire, usted sabe que usted no se acuerda de la luz, ni del agua, ni se acuerda del caldero que pone hasta que usted no se va a orar. Inmediatamente tú te vas a orar, te acuerdas del primo, del tío, te viene a memoria el que te habló, los muchachos comienzan a tocarte la puerta para que tú le des comida, quiero café, quiero té, quiero esto, todo se te acuerda ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú hagas altar. No quiere que tú hagas altar. O sea, cuando tú haces altar, tú estás ungido. Y esa palabra unción que habla el Salmo 23 tiene que ver con esa palabra dash, que es poner a las ovejas un aceite para que prosperen y que consigan que ese olor fragante suba en el altar. Que suba al cielo, que esté en el altar de Dios y que sea quemado toda la grosura, todas las calamidades, que esa ceniza del aceite de la unción sean la que en tu cabeza, por estar ungido, nada de lo que se te acerque te pueda dañar tu altar. Necesitamos tener esa palabra de quemar toda la grosura para que se vaya todo aquello que no edifica y venga esa unción del Señor y nos la ponga en nuestra cabeza. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Ay, Dios mío. El alma generosa. Así que cuando tú estás en el altar y tú eres generoso con el que te dañó y tú comienzas a hacer como dijimos que se hace el altar, tiene perdón, tiene buenas obras, tiene bendición y tiene vida. Cuando tú comienzas a declararle vida a esa persona,
Porque es que dormimos con el marido y en vez de bendecirlo, lo maldecimos. En vez de darle la unción que nosotros tenemos, comenzamos a decirle, ¿por qué este no ora? ¿Por qué este no ayuna? ¿Por qué este no hace? Tú lo estás maldiciendo al hijo tuyo. Porque este muchacho y siempre está peor. Y siempre, yo oí un pastor que el hijo de él llegaba todos los días borracho y drogado. Y cada vez que llegaba dice, wow, llegó el evangelista. Llegó, mira, aquí está tu cama para que descanse, evangelista. Oye, evangelista. Oye, evangelista, porque en el altar de ese papá lo que había era vida, vida. En el altar nosotros tenemos que prosperar, dar generosamente. Dice, el que riega será también regado. ¿Qué tú estás regando en tu altar? ¿Qué es lo que tú estás derramando en el altar? Te voy a decir lo que estás derramando. Señor, tú viste lo que me hizo fulana, pero tú la viste. Sí, mira, el Señor lo vio. Porque a veces creemos como que el Señor tiene Alzheimer. Él no tiene Alzheimer, Él ve lo que te hacen. Y Él es un Dios justo. La Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. O sea, no venga a traerle un juicio. No, 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 no. En el altar no se hace juicio. En el altar se hace misericordia. Padre, estoy dolida. Sí, estoy dolida. Me dolió lo que me hicieron. Me dolió. Estoy herida. Necesito sanidad. ¿Cómo voy a sanar? Voy a comenzar a regar mi altar. A regar mi altar de que de bendición, de buenas obras, de perdón y de vida. Entonces, esos son los ingredientes de un altar. Cada vez que tú sientes, ¿qué está haciendo el enemigo? Le voy a decir qué está haciendo el enemigo. Está en contra de las familias, está dividiendo familias, está sacando matrimonio, está haciendo que los evangelistas, los pastores, los profetas estén fornicando, adulterando, haciendo lo malo, porque eso es lo que él quiere, destruir. O sea, cuando uno no tiene altar, uno comienza a criticar y a señalar. Y eso no es lo que Dios nos está diciendo. Vamos a restaurar, a levantar, a edificar. Entonces, cuando nosotros tenemos el ingrediente de regar nuestro altar, nosotros también seremos regados. Yo voy a regar mi altar ¿con qué? Con misericordia, con perdón, con amor, con vida, con bendición. Y cuando yo riegue todo eso, entonces dice que con lo mismo que yo riegue, yo voy a ser regado también. Entonces necesitamos tener un resultado de altar donde la prosperidad sea de todos nosotros. Cuando Jesús fue a la cruz, Él era esa ofrenda quemada, ese aceite de alegría, esa nueva unción que por Él haberse puesto en el altar, que hizo con nosotros, nos dio una vida eterna, nos dio otra vida. Tenemos que entender qué hay en nuestro altar, cómo lo estamos regando. Esto es importante. La queja no puede estar en tu altar, quejándote, que si el pastor dijo que por qué vamos a hacer eso así, que por qué cambiaron y que por qué dijeron y que por qué hicieron. Mire, todo tiene un porqué en la vida y si usted no lo entiende, vaya donde el pastor y pregúnteselo y no vaya donde otra gente, porque la otra gente no le va a contestar lo que el pastor le va a decir. O que en mi familia, no, 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 no. Pregunte, averigüe, sea diligente con hacer su altar para que no esté contaminado. Yo sé que al igual que los pastores son dañados, los pastores dañan. Yo entiendo eso. Hay pastores que dañan las ovejas, pero ¿cómo nosotros nos vamos a sanar cuando vamos al altar? Cuando vamos al altar, la oveja herida se sana, porque nosotros tenemos al gran pastor, al buen pastor, y él nos va a sanar las heridas. Una oveja herida no camina. Una oveja herida no camina. Siempre va a estar detrás. Tenemos que ser bien diligentes con nuestros altares. ¿Qué más hace el Señor en el altar? Trae palas. Trae palas. Esta sí está fuerte.
Porque es que a veces nosotros pensamos que el orar es simplemente orar y que no va a pasar nada y no va a pasar de ahí. Hay oraciones que no pasan del techo. No pasan del techo porque no llega a ser lo que Dios quiere hacer, porque tú no dejas la ceniza que tú tienes es de queja, de amargura, de señalamiento. No, saca eso de tu altar. Sácalo hoy. Dile, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a comenzar a hacer un altar que te agrade. Y cuando tú comiences a hacer ese altar, tú sacas todo eso y comienzas a agregar, Señor, aquí estoy, quema todo, necesito esa ceniza de alegría que se convierte en un aceite de unción. Las palas, Dios usa pala en el altar. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, diantre, pala, sí, búsquelo. Está cuando el sacerdote iba, habían pala para recoger qué. ¿Qué se recoge en el altar con la pala? Con esta se agarraban las cenizas y se ponían y se ponían en todo lugar para ordenar. El orden atrae la bendición. ¿Qué es lo que hace Dios con la pala? Ordena. Ay, pero ya la gente no quiere que le hablen de orden. La gente no quiere que le hablen de orden. Hablar de orden es una cosa que mata a la gente. Esta pala se usaba para que cada vez que el sacerdote tenía que ordenar, que es responsabilidad de cada uno, poner en orden. ¿Qué es lo que tengo que poner en orden? Las debilidades. Las debilidades que tú tienes se tienen que poner en el altar para que Dios le ponga orden. Porque que a veces somos muy débiles. Somos débiles. Es esto que hace que tu bendición venga en tu vida. ¿De qué depende tu bendición? De que tú pongas en el altar tus debilidades. Señor, soy débil con la lengua. Padre, soy débil con el celular. Mire, la gente débil con el celular. Es mejor que tú le quites la comida y no le quites el celular porque tú le quitas la vida. Ahora mismo la gente no puede andar sin celular. Yo estaba caminando este fin de semana por un lugar y yo veía y todo el mundo, mire, así con la cabeza para abajo. Todo el mundo con el celular. Esto es un caos. Esto es un caos. Entonces, hay debilidades que te quitan el orden. Si tú no haces nada, no podrás ver la prosperidad de Dios. O sea, hay que hacer algo. Dios bendice la obra de tus manos, pero tú tienes que ordenar. Entonces la pala viene a quitar todo eso que quedó acuérdate que ya te quemaron en el altar, te quemaron. Entonces ahora Dios dice, ok, vamos a sacar estas debilidades y a ver qué es lo que pasa con esto. Dice la Biblia en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Ay, pastora, ¿tú me puedes ayudar a orar por esto y por esto? Claro, tú me dijiste que te ayudara, pero yo no te voy a meter a ti en el altar. Tú te tienes que subir solito. Tú te tienes que subir solita. Sí, no es que te ayudemos, estamos orando, queremos ver la prosperidad, pero tú tienes que hacer algo. Sí, no podemos seguir dormido y perezoso, sino que tenemos que hacer algo. El alma diligente prosperará. Diligencia. Procura presentarte aprobado delante de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. Si nosotros tenemos que meternos en el altar para que las debilidades sean quitadas de nuestras vidas y nosotros podamos ser, si tú sabes que eres débil para ir a un lugar y en ese lugar te van a dañar tu atmósfera, te van a dañar tu espíritu, te van a dañar tu alma, ¿qué tú haces metido en ese lugar? ¿Qué tú haces con esa persona? Sí, a veces, ay, ¿por qué mi primo? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi amigo? No, 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 no. ¿Quién es mayor? ¿Dios o la persona que tú estás? Tenemos que aprender a hacer altar. Se viene la pala y tú estás en el peor momento de tu vida y Dios te quita toda la gente del lado tuyo. Te lo quita a todos. ¿Por qué? Porque Él va a remover con la pala todo aquello que no te deja prosperar. Hay que ser diligente. A la pala del Señor viene para poner orden. Gente desordenada.
Gente que no quiere meterse en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios no se mueve en el desorden. Dios no se mueve donde no está la palabra de Dios. Tenemos que caminar con orden. ¿Qué utensilio usa Dios en el altar? Mira, te voy a ordenar. Y lo más grande es ordenarte. Eso duele como no hay cosa. Eso duele. Porque cuando Dios te dice a ti, tú no vas para ese lugar, tú no vas a hacer eso. Y tú, pero es que eso es lo que yo quiero. No, bueno, o te metes en el orden o Dios no te prospera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él trabaja con el orden. ¿Qué otra cosa usa el Señor? Tazones. Esos tazones son para rociar. Esos tazones se usaban para que la sangre del cordero sea puesta ahí. Entonces, ponían esa sangre y con eso rociaban el cuerno del altar. Aquí hay algo bien brutal y poderoso y bien profundo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hablamos que cuando alguien quería perdón, se agarraba de los cuernos del altar, ¿verdad? Habían 4 cuernos, donde hay perdón, donde hay buenas acciones, donde hay vida y donde hay bendición. Dios rociaba esos 4 cuernos con la sangre. ¿De quién? Del cordero. Entonces, cuando nosotros hacemos altar, la sangre de Cristo, que es el cordero que nos dio vida, es la que va a rociar con esos tazones que te rocea. Un altar tiene que tener cubierto con la sangre de Cristo. Ese altar tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible que la gente quiera hacer altar sin antes tener a Cristo? No puede, porque la sangre de Cristo es necesaria para rociar este altar. Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Qué le está diciendo? Cuando la sangre de Cristo, tú eres rociado con esa sangre de Cristo en el altar, ¿cómo? Señor, cúbreme con tu sangre porque voy a ir a tal lugar. Cúbreme con tu sangre porque estoy expuesto a esto en mi trabajo. Cúbreme con tu sangre porque estoy expuesto a esto en aquel lugar. Ahí la obra santificadora del Espíritu Santo está trabajando. Está trabajando a medida de que la sangre te va cubriendo. El Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santifica, pero es Cristo el que nos cubre con su sangre. Así que nosotros tenemos que tener un altar rodeado totalmente, rociado en ese altar de la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado. Entonces, cuando tú cometes algún pecado y tú vas al altar y te arrepientes y ese arrepentimiento es genuino, la sangre de Cristo está trabajando sobre ti. Entonces, las tazones del altar son para cobertura, para cubrirte. Mire todo lo interesante que tiene un altar. A veces a nosotros siempre, usted tiene que hacer altar familiar, usted tiene que hacer, pero me explicaron cómo hacerlo. Me explicaron las cosas que tiene el altar. Esto es lo que yo te estoy diciendo. Para que un altar suba a la presencia de Dios, todo lo que nosotros le pedimos, todo lo que nosotros queremos hacer, viene en tiempos navideños, viene en tiempos de celebración. Lo más que tú te vas a encontrar es con familiares que posiblemente no tienen al Señor, con familiares que posiblemente no están de acuerdo con lo que tú vives y tú tienes que estar cubierto con la sangre de Cristo. Tu altar tiene que estar cubierto. ¿Para qué? Para que no te contamines con nada de lo que tú puedas vivir. Porque a veces decimos, yo no voy para aquel lugar porque ahí todos son impíos. Bueno, pero a los impíos es que tú tienes que demostrarle que tú tienes altar. A los impíos es que tú tienes que decirle, mira, aquí estoy, tengo altar. Y vivo en Cristo, ya no soy igual que antes. Y por eso es que tenemos que tener altar. La sangre de Cristo es una de las ingredientes, utensilio que Dios usa en el altar. No mires tu condición. Si te pones a mirar la condición en que tú estás o la posición en que tú estás,
no vas a ver los beneficios de la sangre. No vas a ver los beneficios de la sangre. ¿Cómo se ven los beneficios de la sangre? Cuando ya yo quemé todo eso que a mí me dañaba, cuando ya dejé todas esas cenizas, cuando ya yo dejé todo eso y vengo y como la pala fue quitando todo esto, ahora la sangre de Cristo me cubre. Pero si yo veo mi posición, la posición nuestra es que cada día tenemos que ir al altar para santificarnos. Sí, voy a meter la pata hasta allá, como dicen por allá. Voy a meter la pata, voy a pecar, voy a hacer las cosas. Pero la sangre de Cristo en el altar tiene el poder de redimirme los pecados. Hay beneficio por la sangre derramada de Cristo en el altar. No hace nos capacita para la obra, te da la gracia para desarrollar el trabajo que te asignó en el ministerio. Eso es lo que hace la sangre de Cristo en la cobertura. Te da esa fortaleza, te da la gracia, te da el favor para que tú puedas seguir en esa asignación que Dios te ha dado para el ministerio. Entonces, en tu altar tiene que estar la sangre del perdón. Esa sangre te redime, esa sangre no te va a juzgar, esa sangre no te va a condenar, sino que esa sangre te va a traer beneficio de remisión de pecado. Por eso es que los señalamientos, es bueno señalar a otro, es bueno decirle a la gente, este se va para el infierno y este se va para allá. Y siempre estamos juzgando y siempre estamos señalando. No, mi hermano, cuando tú tienes altar, tú aprendes a que igual que tú, hay otros que necesitan hacer altares. ¿Me? Esa es la diferencia. Entonces, la sangre de Cristo tiene el poder para redimir los pecados. Hebreos 13, 20 al 21 dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te está diciendo este versículo? Dice que el mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Dios es que te hace apto para hacer buenas obras. El altar para tú poder hacer buenas obras te va a cubrir por la sangre de Cristo. Primera Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, y por medio de este nos reconciliamos consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es decir, para tú poder tener altar, tú tienes que entender que los pecados con Cristo y su sangre van a ser redimidos. ¿Por qué a veces nosotros no hacemos buenos altares? Porque salimos de orar con lo mismo resentimiento y con la misma culpabilidad y no agarramos la sangre. Entonces nos sentimos culpables, todavía creemos y el diablo diciéndote al oído, Dios no te va a perdonar, eso todavía, tú eres una pecadora, tú eres un pecador, tú no te vas a poder salir de ahí, Dios no le gustó lo que tú hiciste. Claro que Dios no le gustó, pero la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarte y solamente ahí en ese lugar tú puedes ver que la sangre tiene poder. En el Antiguo Testamento los pecados se cubrían en el altar. Ahora los pecados se limpian. Ahora tú eres limpio de pecado. Cuando tú te pones esa cobertura de la sangre, Cristo te limpia. ¿Qué otro elemento se usa en el altar? Los garfios. Los garfios. Eso es un tridente. Eso es como un cubierto con tres pullitas. Y estos tridentes se usan para golpear la carne. Se usan para golpear la carne. Es decir, que cuando tú estás en el altar, tú eres una carne, mira, que Dios te voltea y te pone de lado y te pone allí y tú peleas y Dios vuelve y te tira y Dios vuelve y te pone. ¿Por qué? Porque Dios comienza a usar los garfios para ordenar
en el fuego. Dice la Biblia en Éxodo 27:3, harás también tus candeleros para limpiar tu ceniza, tus muelles y los bacines y los garfios y tu pala y todos los garfios y todos los vacíos harás de metal. Mira esto. Los garfios se usan para darte en el fuego, ¡pa! Cada vez que la carne está dura. Hay gente que todavía no entienden que un resentimiento trae raíz de amargura y una raíz de amargura no te deja prosperar. Entonces, cuando tú entiendes que necesitas hacer un altar y estar totalmente libre de toda raíz de amargura, es que tú comienzas a decir, ¿sabes qué, Señor? Haz como tú quieras. Yo no sé si usted le ha pasado, pero es en el momento que tú dices, me rendí, ya mira como tú quieras, hazlo como tú quieras, porque ya yo no puedo más nada con esto. Entonces, esos garfios se usan para manejar la carne. Así que Dios te maneja la carne cuando se quiere levantar. La víctima siempre va a ser reducida a ceniza. Y estas cenizas sí son las que se sacan del altar. Aquí en el altar representa tus conflictos, este cuerpo de humillación. Cada vez que tú tienes un conflicto y este instrumento de Dios te reduce la carne a nada. Cuando tú tienes un problema, un conflicto que tú no entiendes, que tú vuelves y dices, y mira, dice Dios, tengo que coger el garfio para matarte ese chorro de carne que tú tienes. Gálatas dice 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Cuando tú tienes un conflicto de ira, un conflicto de contienda, un conflicto de celo, hay gente celosa que celan a todo el mundo. Tiene un espíritu de celo inmundo. Y eso, nadie es propiedad de nadie, mi hermano. Nosotros somos de Cristo. Entonces, cuando esos celos se levantan contienda y levantan ira y levantan decisión y envidia y todo eso. O sea, Dios tiene que decir, bueno, esta carnita está levantando, debe de cocinarla. Y comienza a usar los garfios, porque los garfios golpean la carne para reducir los conflictos y para someter la carne al altar. Tengo un conflicto vamos a poner aquí, con el tío, con el primo, y la carne dice, no, porque fue en ellos que me ofendieron a mí. Son ellos los que tienen que venir a pedirme perdón. Son ellos los que tienen que venir a mí. Y Dios dice, a este tengo que usar el garfio, porque esa carne no se quiere someter. Y es ahí que te viene un conflicto entre tu espíritu y tu alma. Y tú no sabes cómo salir. Y el Espíritu Santo decir, ve y pide perdón. Ve y pide perdón, ve ya. Pero que fueron ellos los que me robaron. Ve y pide perdón, ve y pide perdón. Entonces es ahí donde Dios usa este instrumento para que la carne sea sometida al altar, para que tus decisiones sean sometidas al altar. Es difícil para la carne someterse, pero en el altar tú puedes vencerlo. En el altar hay que darle vuelta a la carne. No te suba al altar para que te limpien una sola área de tu vida. En el altar todas las áreas deben de ser limpiadas. A veces nosotros subimos al altar porque creemos que una sola cosa necesitamos que nos limpien y ya. Ya yo bregué con eso y yo no necesito más nada. No. Dios cuando tú te subes al altar, Dios te va a averiguar todas las áreas de tu vida. ¿Qué le pasó a Abraham? Un escarnio. Mire, Dios dijo, déjame meterlo aquí porque este tiene algo en el corazón que no estoy yo. Estaba primero Isaac y después estaba Dios. Y Dios dijo, te tengo que someter la carne. Por eso viene la prueba.
por eso vienen las pruebas. Y a veces no pasamos las pruebas porque nuestra carne no nos permite. No nos permite nosotros pasar la prueba. Así que tú tienes que en el altar dejar que Dios te limpie todas las áreas. Mira lo que dice, a mí me encantó esto, porque en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8 dice, Efraín está mezclado con las demás naciones. Es como pastel horneado por un solo lado. Ay, Dios mío. Efraín está mezclado con todas las naciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el pueblo de Dios? Que se mezcla con toda la costumbre y todas las tradiciones del mundo. Cogen todas las tradiciones y la meten en la iglesia, la meten en su vida. Y cuando esas tradiciones vienen, dice Dios, es un pastel horneado por un solo lado. ¿Qué te está diciendo Dios? Tú tienes un lado que tú crees que está bien, pero el otro lado está cruito. Está cruito, así que te tengo que hacerlo. Usted sabe el pancake, que uno lo coge ¡fua! Y lo mete de un lado y después ¡pua! Lo mete del otro. Así mismo hay que hacerle. Meterlo en el sartén para voltearlo de lado y lado, porque nada más está cocinado de un lado. Nosotros a veces vamos al altar cocinadito de un solo lado. Y Dios dice, te tengo que coger el garfio para someterte. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te entremezcles con costumbres paganas, con cosas paganas del mundo. Y ahora mismo el cristiano está que todo lo tolera y todo lo acepta y a todo le dice que sí, sin ver lo que dice la Biblia, sin saber lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces la Biblia dice no te mezcle, no haga lo mismo que las naciones donde yo te voy a poner, no siga la misma costumbre de esas naciones, no siga lo mismo que ellos hacen? ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Los fariseos estaban cocinaditos de un solo lado. Y Jesús le dijo, lo voy a cocinar a ustedes por hipócrita, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque todo era costumbre, 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 costumbre. Y se le olvidaron que la Biblia hablaba de Jesús porque no escudriñaban la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te mezclas, Dios te tiene que coger entre la pala y voltearte del otro lado para cocinarte el otro lado. Te cocina el otro lado. Así que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender esto. ¿Cómo yo lo llevo a mi vida diaria esto? ¿Cómo yo puedo decir que no me estoy mezclando? Tú tienes que hacer un análisis de las personas, de las costumbres, de las cosas que tú estás viviendo. Entonces tú te vas a dar cuenta si tú necesitas ser totalmente llevado a el horno y que te volteen. Que te volteen, que te den vuelta y vuelta y que te hagan bien cocido. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué es lo primero que usted le dice? Yo no sé usted, pero a mí no me gusta la carne cruda. Entonces, cuando yo voy, le digo, mira, bien cocido, bien cocido. Así te dice el Señor. Hoy así te dice el Señor. Yo no quiero en el altar el medium well. No, yo quiero well done, bien cocidito para que tú puedas ver la prosperidad de Dios. Dice en Oseas 7:8 en otra versión, mi pueblo se entremezcla con los paganos. Esto me encantó. Y adopta sus costumbres malas. Y así llegan a ser tan inútiles como una torta cocinada a media. Ay, esto sí que está, me metí en camisa de 100,000 varas aquí. Mire lo que dice la Biblia. En Osea, esa es la nueva versión, creo que es una versión antigua, NBB es. Y dice, mi pueblo se entremezcla con los paganos y adopta sus costumbres malas. Si nosotros comenzamos a adoptar la costumbre, ¿cómo yo lo veo en la iglesia?
Hay gente que tiene la costumbre de llegar al culto a hablar y no oran ni hacen nada y hacen una bulla. Y el que está orando ni siquiera puede orar porque tienen la costumbre de orar y en vez de estar en comunión, lo que están es hable y hable y hable. Y hablan del tío, del primo, de todo el mundo. Y como tú te mezclas, eso es una costumbre. Tú no puedes hacer altar. Y dice, llegan a ser inútiles como una torta media estal. Dios no quiere a nadie a media. Dios no quiere a nadie a media. Dios te está diciendo hoy en el altar, yo quiero todo bien cocinadito. Bien cocinadito. Y por eso es que Él usa los garfios para cocinarte bien. Entonces, el altar tiene que tener garfio. Tiene que tener garfio. ¿Qué más usa el Señor? Los braseros. Los braseros son el fuego del altar. Y ese fuego del altar, dice un corito por ahí, el fuego del altar tiene que estar encendido. En Levítico 9:24 dice, entonces descendió fuego en la presencia del Señor que consumió la ofrenda y la grasa que había sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, dio grito de júbilo y adoró al Señor. Cuando tú vas al altar, tú tienes que esperar que el fuego de Dios consuma todo lo que tú trajiste. Tiene que esperar para poder salir de ahí con júbilo y adoración. Pero somos muy pronto a ir, orar, decirle a Dios todo lo que queremos y salimos de ahí como igualito, crudito. Salimos como la torta, a media, no bien cocida. Y ahí es que entra el problema. Cuando este fuego consume lo que está en el altar, es que Dios acepta desde el cielo y confirma que le agradó lo que tú llevaste. Le agradó que te quemó, que te volteó, que sacó lo mejor de ti. Le agradó. Entonces, hay braseros en el altar. El cielo te va a confirmar si esto está bueno y si Dios se agrada. Ahí en ese altar vamos a ser purificados. ¿Y qué es lo que purifica el corazón? El fuego. El fuego es lo que purifica. Entonces, la iglesia en el Antiguo Testamento comenzó en unas lenguas de ¿qué? De fuego, que los habilitó. ¿Para qué? Para tener un altar donde las lenguas de fuego hablaban con el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, habilitarnos para que nuestras palabras sean agradables a Dios. El fuego de Dios quema la división. ¿Cuánta gente dividiendo? Hablando cosas para dividir. Oiga, usted no puede dividir el pueblo de Dios. Llévese eso al altar, quémese en el altar. Cuando tú le dices a alguien algo que te pasó y lo dices sin sabiduría, tú estás poniendo a división a esa persona. Sí, a veces decimos, ¿qué le pasó a la hermanita? Bueno, es que un comentario tuyo hizo que esa persona se dividiera. Tú tienes que llevar eso al altar para que te purifique. Entonces, la división, el fuego hace que la otra persona se divida. Entonces, no solo necesitamos recibir la unidad de Dios, sino que necesitamos que la iglesia siga funcionando en el Espíritu, siga obrando en el Espíritu, para que nosotros podamos ser dignos de lo que viene ya. Hermanos, no estamos jugando. El tiempo está cerca. Las profecías se están cumpliendo. Ya el rompecabezas de Dios está armado. Ya lo que nosotros estamos esperando es que suene la trompeta y la iglesia se vaya. Oiga bien. Entonces usted tiene que tener un altar para que cuando la trompeta suene usted pueda oír la voz de la trompeta. Entonces usted tiene que dejar que Dios purifique en el altar con ese fuego. Oh, Timoteo estaba, ¿qué? El don se le estaba apagando. El don se le estaba yendo. ¿Y qué le dijo a Pablo? Timoteo, vete al altar. Timoteo, córrete para el altar.
Córrete para el altar porque el don tuyo se le está quitando el fuego. Entonces ahí es donde viene el fuego de Dios y aviva el don que tú tienes. Cuando tú lo pones en el altar, cuando los braseros comienzan a poner esa vida nueva en el altar, el fuego de Dios quema la incredulidad. Cuando tú no le crees a Dios, tú tienes que ir al altar para que ese brasero del altar queme toda la incredulidad. Abraham hizo un altar cuando no tenía la promesa. Abraham no hizo altar con la promesa. Aún él no tenía la promesa y él hizo un altar. Y cuando la promesa vino, Dios le dijo, ahora ponme la promesa en el altar porque la voy a quemar para que suba olor fragante. Eso fue una prueba muy dura porque yo estoy segura que usted no es capaz de dar un hijo suyo para sacrificarlo por nadie, ni por nada. Entonces, nosotros tenemos que entender que los braseros están en el altar. Hay braseros en el altar que pueden quemar toda incredulidad. Toda buena dádiva viene del cielo. Por tanto, el fuego del altar quema la incredulidad. Cuando tú te vas y tú dudas de lo que Dios va a hacer contigo y tú dudas de lo que Dios está haciendo contigo, tú tienes que irte al altar y decir, Señor, quémame esta incredulidad, méteme al fuego aquí y quémame esta incredulidad para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El fuego del altar está puesto para bendición y asimismo nosotros debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, dice Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de toda mala conciencia. Ay, mala conciencia. Hay gente en el altar con mala conciencia y Dios se la tiene que quemar. Mala conciencia, algo que hiciste que sabe que no se lo ha entregado a Dios. Y ahí estás en el altar luchando con eso. Mira, entrégale eso a Dios hoy. Y quítate toda mala conciencia, porque dice, y exteriormente hemos sido lavados con las aguas puras. No solamente lo que esté en tu exterior, sino lo que esté en tu interior. Tenemos que quitar toda mala conciencia, sacarlo, quitarlo, quitar todo aquello que nos pueda a nosotros llevar a la desesperación, al desánimo, al estrés. ¿Tú sabes cuánta gente anda estresada por ahí y cuánta gente desanimada? Porque no tienen un altar. O sea, cuando yo hago un altar, el desánimo no tiene cabida. No puede estar ahí. El estrés no puede estar ahí. La burla no puede estar ahí. No. Sino que ahí está la buena conciencia y va a ser purificada. La Biblia dice, no dejen de congregarse. Y esto es para que los hermanos tengan una fe y sean por sus acciones purificado por el fuego. La Biblia dice en Jueces 6:21, entonces Gedeón, el ángel del Señor, extendió la punta de la vara que estaba en sus manos y le tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. ¿Qué es lo que Dios te va a tocar? La carne. Hoy es el día de tú quemar esa carne y no dejarla medium well. No. Tú la vas a quemar bien para que toda mala conciencia se vaya. Pues yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces nosotros estamos orando, pero tenemos la conciencia bien mala, ¿sabes? Se nos está acordando lo que le hicimos a fulano y lo que le hicimos a sultano, pero no queremos decirlo. No, porque que yo soy la buena y ellos son los malos. No. Váyase sincero, váyase. La Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar al que nos daña, tenemos que amar al que nos hiere. Entonces, esas malas conciencias se tienen que ir hoy. Gedeón edificó un altar al Señor de paz, el cual permanece hasta hoy. ¿Sabes por qué? Porque Gedeón supo que la carne le iba a hacer daño. El fuego del altar es ofrenda sobre la roca. El fuego del altar consume, el fuego del altar sella, el fuego del altar es una firma de aprobación. Gedeón recibió instrucciones después que fue consumida su carne. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando tú dejas
tus decisiones, cuando tú dejas tu propósito, cuando tú dejas tu plan en el altar, Dios lo va a consumir y después te va a dar las instrucciones. Él te va a decir qué hacer. Dios pide específicamente. Siempre Dios te va a pedir específicamente. A Gedeón le dijo, no, yo quiero un toro de 7 años. Cuando el padre hizo su primer altar, nació ese toro junto a la escasez. Posiblemente estaba el pueblo de Israel pasando por un espíritu, ese espíritu de Amalek que le comía la semilla, pero Gedeón dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un altar generacional, un altar para mis generaciones, donde en ese altar yo voy a construir para que no haya escasez, para que no haya idolatría, voy a derribar con el fuego toda aquella pobreza, toda aquella idolatría que había en el pueblo y voy a construir un altar en base a las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro 1:7 dice, la fe de ustedes como oro que tiene que ser probada por medio de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. La fe va a ser probada por fuego. Cuando tú tienes altar, tú sabes que la prueba que estás pasando, que lo que tú estás viviendo es para ponerte una fe más firme. No dañes el proceso. Deja que Dios te queme toda impureza en el altar. La Biblia dice en Primera de Crónica 21:26, David edificó un altar y Dios respondió con fuego. Mire todo lo que trae el brasero. Cuando tú construyes un altar, el fuego de la presencia de Dios te va a quemar. Esta es la respuesta verdadera. David era humilde, pero en esta ocasión David había fallado y se declaró muerto. Pero ¿qué hizo David? Yo voy para el altar. Yo voy a levantar un altar a Dios. Soy culpable, pero voy a hacer un altar para que el fuego del altar me quite toda culpabilidad, para que me quite toda culpa, porque contra todo juicio triunfa la misericordia. Contra todo juicio triunfa la misericordia. ¿Cómo aplicamos estos elementos al altar de lo que es ministerial? ¿Cómo yo lo aplico ministerialmente? ¿Cómo yo haría esto para el ministerio? Primero, la ceniza la usa el pastor para ungir las ovejas. La pala la usan los maestros para ordenar la vida espiritual y moral de los creyentes. Los tazones lo usa el evangelista. Ellos llevan la sangre de Cristo para salvación. Los garfios lo usan los profetas para someter la carne por la corrección. Y los braseros es el ministerio apostólico. Ahí están los 5 ministerios. ¿Cómo lo uso yo? Si tú eres pastor, esa ceniza que trae la unción, que trae esa unción para que los pensamientos no te dañen, es lo que tú vas a usar. La pala, los maestros, el maestro cuando enseña ordena los pasos del justo, y eso es lo que hace el maestro, ordenar tu vida espiritual y tu vida moral. El evangelista, en todos los lugares, un evangelista lo que trae es salvación, arrepentimiento, salvación de las almas, usa la sangre de Cristo. Los garfios, los profetas vienen para edificar y para también restaurar por corrección. Ahora hay una balsa de profetas que lo que te están profetizando a ti es, que te van a dar una casa, que te van a dar esto, que te van a dar lo otro, que te van a dar lo otro. ¿Dónde están los profetas de este tiempo que le están diciendo al pueblo lo que viene para acá ahora? Lo que viene el año que viene, que se metieron con Dios y Dios les reveló lo que va a venir de ahora en adelante. ¿Dónde están esos profetas? Yo los quiero ver. Que corrijan lo que está desordenado, que ordenen a la gente para que se limpien su ropa y puedan ser hallados dignos para cuando Cristo venga. Esos son los profetas que se tienen que mover ahora, profetas como Elías, profetas como Juan, que corrijan. Ahora no, esto
para tener una buena ofrenda, te dicen 3 cosas ahí. Mire, yo no estoy buscando que usted me profetice lo que Dios me está diciendo en el altar. Lo que Dios me dice en el altar, usted no me lo tiene que profetizar. Usted tiene que profetizar como hizo Natán. Mira, tu rey, así te dice el Señor. Tú estás desordenado, ordénate. Ah, pero ahora no. Ahora es buscando el favor de los hombres, buscando el favor de los hombres en vez del favor de Dios. Usted tiene que estar alerta con los falsos profetas y los falsos maestros, enseñando doctrina de demonios, enseñando lo que no tienen que enseñar. ¿Cómo lo sé? Cuando tengo altar. Cuando yo tengo altar, yo puedo discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hay gente que no le gusta la corrección. ¿Usted sabe por qué no le gusta la corrección? Porque están debajo del altar. Están debajo del altar, mi hermano. Entonces, cuando tú estás debajo del altar, mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 9:10 dice, el Cordero abrió el 5º sello y vio entonces debajo del altar a las personas que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. Aquellas personas clamaban a gran voz, soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar los habitantes de la tierra y cuándo vas a vengar nuestra sangre? Vengar nuestra muerte. ¿Usted sabe quiénes son los que estaban debajo del altar? Los que se quedaron en la gran tribulación. Los que se quedaron en la tribulación estaban debajo del altar. Nunca subieron al altar. El que no sube al altar no puede quemar sus impurezas. Y la Biblia dice que esto es sin mancha y sin arrugas. Entonces, para nosotros tener la comunión de irnos con Cristo, tenemos que someternos en el altar y limpiarnos. Juan vio a los que se quedaron en la tribulación porque nunca subieron al altar. Se quedaron debajo del altar. Estos son hijos, pero no se fueron en el rapto. ¿Por qué no se fueron en el rapto? Porque nunca quisieron morir en el altar. Nunca quisieron quemar en el altar. Entonces sus ropas se encontraron sucias. No cuidaron el altar. Mi hermano, cuide su altar. Tiene que cuidar su altar. Vemos que están clamando como por venganza. Mire, porque el que está debajo del altar lo que pide es venganza. Padre, yo estoy orando porque yo voy a ver la justicia tuya. Yo voy a ver tu justicia. Eso es venganza. Sí, cuando tú estás debajo del altar, tú estás clamando por venganza. Son personas que no quemaron la carne. Pablo decía, yo crucifiqué mi carne día a día la sacrifico. Entonces tenemos que hacer morir la carne. Colosenses 3:5 dice, hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de todos los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas, vergonzosas y los deseos de acumular más y más cosas. Ay, Dios mío. Mira lo que dice Pablo. Eso que estaban debajo en el altar solo es, Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame, acumulan. Y Pablo le está diciendo, mueran a eso. Y no es que Dios no te quiere dar bendiciones. Dios te quiere bendecir más de lo que tú crees, porque dice que nosotros estamos sentados con Cristo y que la bendición de nosotros es, olvídese, la misma de Cristo. Bendición que sobra y abunda. Esa es la que te quiere dar Dios. Pero tú no puedes venir con la carne. ¿Para qué tú quieres que Dios te dé sueldo si tú ni diezmas, ni ofrenda, ni le da al pobre? Dice la Biblia, el que le da al pobre a Dios le presta. Imagínese usted haciéndole un préstamo a Dios. Entonces, crucifiquemos las malas cosas y hagamos que esto nos lleve encima del altar, no debajo del altar. Hacer morir la carne es subirse al altar, no estar debajo del altar. Hay mucha gente debajo del altar, ¿sabe? Hay mucha gente debajo del altar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora vivimos en el espíritu, no
nos hagamos vanagloriosos, irritadores unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Dónde? En el altar. En el altar se destruye el viejo hombre. Debajo del altar lo que hay es turbación de las obras. Cuando tú estás debajo del altar, hay obras muertas. Acán era un guerrero de Israel, pero estaba debajo del altar. No pudo hacer morir la carne. ¿Y qué hizo? Que el pueblo sea turbado por su codicia. Y hay gente que por la codicia de ellos, por hacer lo que quieren hacer, por ver lo que quieren ver, meten al pueblo en pecado y meten al pueblo en idolatría y meten al pueblo en codicia. Entonces la codicia de Acán turbó, atormentó, revolvió al pueblo, lo trastornó. Entonces nosotros tenemos que ver que no andemos con codicia, cuando ellos debieron haber derribado un país que era pequeñito, que ellos podían, como hay, que lo que significa es escombro, ellos no pudieron hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque había uno que tenía codicia, que quería la mejor casa, que quería el mejor templo, que quería lo mejor de esto. Codiciosamente, y turbó al pueblo y lo llevó a la ruina. Cuando Dios muestra dónde estaba el problema, ¿qué hace Josué? Vamos a hacer altar. Limpió el campamento y provocó que la victoria de Dios sea la que el pueblo viviera. Entonces necesitamos quitar toda codicia, porque eso es estar debajo del altar. Monte Ebal, que es el monte de piedra, es donde se edificó un pacto para decir, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a hacer un altar debajo, vamos a hacerlo arriba. Hay que limpiarnos, mi gente, hay que limpiarnos. Las voces que te alejan del altar, para terminar, estas son las voces que te van a alejar del altar. ¿Tú sabes que hay gente que te alejan del altar? Gente que te alejan del altar. Dice la Biblia en Juan 6, 14, 15. Al ver esta señal milagrosa, la gente decía, seguro que este hombre es profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que lo iban a hacer rey a la fuerza. Ay, Dios mío, ese Jesús era terrible. Pero es a la fuerza. Por eso subió otra vez a la columna para estar solo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando vinieron a quererlo hacer rey a la fuerza, mire lo que tener altar. Tener altar es no hacer lo que otro dice, sino lo que Dios dice. Jesús dijo, ustedes no son lo que me dan a mi posición. A mí quien me posicione es Dios. Y para yo no agarrar vanagloria, porque la gloria es del Padre, yo me voy a hacer altar. Y Jesús se fue ¿dónde? A orar. Se fue a quemar la carne. ¿Qué hizo Jesús? Alejarse, porque las emociones te pueden hacer alejar del altar. Tus emociones, el intercambio de convicción, gente que te están convenciendo de lo que ellos quieren, de lo que ellos creen que es bueno para ti, te alejan del altar. Cambio por nuevas cosas que te provocan a coquetear con el pecado. Coquetear con el pecado te aleja. Esas son voces que traen caos. Es como el Wall Street. Usted ve que todo el mundo está hablando juntos. Todo el mundo está, dame esto, pon lo otro. Así mismo son estos cambios que posiblemente lo que te están es provocando coquetear con el pecado. Necesitamos quitar las voces que nos alejan del altar y poner las voces que nos integran al altar. ¿Cuál es la voz que me integra al altar? La integridad, la genuina convicción y tu identidad, devoción y alabanza. Después de esto,
de haber subido al altar, Jesús hizo milagro y nunca se desvió de su misión. Nadie pudo trastornarle sus emociones humanas porque Jesús tenía un altar con integridad, con identidad y con devoción y alabanza. Mis hermanos queridos, yo creo que hoy Dios nos ha dado una palabra para nosotros ponerla en práctica. Voy a hacer altar y en ese altar va a haber recipientes, va a haber una ceniza que va a traer aceite, va a haber palas, va a haber garfio, va a haber braseros y todas esas cosas van a hacer que todas las cosas que vemos vengan para bien. Yo más que bendecida de haber estado con ustedes. Radio Generación sobre la Roca es nuestro radio de todo la semana. Aquí hay programación todo el tiempo. Usted no deje de comunicarse, no deje de tener Radio Generación sobre la Roca, su programa Entre Amigas todos los jueves. Todos los jueves. Si usted quiere oración, estamos aquí para que usted tenga alguna petición de oración. Quiero orar por la familia de una buena amiga que me dijo que por favor orara por su familia este fin de semana. Hoy, mire hermano, oiga bien, vamos a saludar a todos los que están conectados. Tengo por ahí a mi querido primo Eddie Sosa desde la República Dominicana. Gracias por estar comunicado, Eddie, te amo. Gracias, mi primo, la pastora Aileen, que siempre está con nosotros, el pastor Marcano, Ana Isabel, te amo. Valerie, mira, Valerie se casó este fin de semana, gloria a Dios. Cintia Cantón, que está con nosotros. Cintia es una guerrera del Señor. Yo sé que esta palabra hoy va a ser gloriosa. Valerie dice, hoy me subo al altar. Gloria a Dios, así mismo. También pide que ore por su familia. Vamos a estar orando por tu familia. Cintia nos dice que tome esa palabra para ella. Así que vamos a estar orando por todas las personas. Ana Isabel está con nosotros, Adabelis Concepción, Roxy Guzmán, Brenda Rivera. Mire, esta mujer es tremenda. Esta que sí que se subió al altar, gloria a Dios. María Solí, que siempre está con nosotros, Gladys, Carmen y Beth, te saludamos. Está también con nosotros Chefín. Ay, Chefín, Dios te bendiga, mi amor. Mi tía desde la República Dominicana, Antonia Matías, está con nosotros. Ashley Toro está con nosotros. Jens, nunca se pierde un programa, ¿sabes? Esa es de la nuestra. Todas estas mujeres que están con nosotros, Pastor Edwin Marcano, la pastora Marcano, Mercedes está con nosotros. Te saludamos, Glenda, mi querida bella Glenda, María, Ana Pinto está con nosotros también. Así que todas estas mujeres y hombres guerreros del Señor, súbanse al altar. Súbanse al altar. En el altar hay prosperidad, en el altar hay bendición. Usted no puede dejarse de subir en el altar. No sé, pastor, si hay alguna petición de oración para nosotros en la radio. Vamos a ver. Oración por Melody Serrano. Vamos a estar orando por ella, por Stephanie, por salud de su padre, por Ana, situación privada, por el pastor Acevedo, por su salud. Ané pide oración por fortaleza. Se murió una familia. Una madre anónima pide oración por su hija que cayó en lesbianismo. Betsy pide oración por su matrimonio y Melinda pide oración por su ministerio. Vamos a agregar todas estas oraciones. Mira, hermano, hacer altar es lo más maravilloso del mundo, porque cuando tú tienes altar y tú llevas estas oraciones, eso sube como un incienso agradable al Señor. Así que yo sé que todas estas oraciones Dios las va a estar escuchando en este día. Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia.
sabemos, Señor, que tú estás en control y que nosotros hoy sacrificamos toda carne en el altar, la ponemos en el altar para que no sea, Señor, a media, sino que tú nos voltees, como dice tu palabra en Oseas 7:8, que nos voltee y queme todo aquello que no te agrada. Todo aquello, Señor, que no proviene de ti, para que seamos prosperados, como dice tu palabra. Señor, te presento a Melody. Señor, mi Dios, yo te pido, Señor, que seas tú con su salud, que tú te allegues a ella, Padre, levantándola en su salud. Enviamos una palabra de vida sobre Melody, Señor, mi Dios todopoderoso. Te pido asimismo por la salud del padre de Stephanie. Dios mío, para ti no hay nada imposible. Tú eres el que levanta, el que renueva, mi Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, por tu palabra somos sanos, por tu palabra somos restaurados, mi Padre. Te pido, Señor, por Ana y esa situación que ella tiene, Dios mío. Tú eres el que ordena en el altar. Ana, súbete al altar y preséntale esa situación y dile al Señor, Padre, posiblemente lo esté haciendo mal, pero hoy yo entendí lo que es un altar y voy a dejar que tú quemes las impurezas para que todo aquello que esté desordenado, tú lo ordenes conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, mira el pastor Acevedo. Señor, creemos que tu hijo por las llagas de Cristo es sanado. Padre, enviamos esa palabra de vida sobre su cuerpo. Mira, Ané, Señor, Dios mío, que necesita fortaleza. Dios mío, yo te pido que Ané pueda estar en el altar recibiendo esa fortaleza del cielo, recibiendo esas fuerzas nuevas que ella necesita. En el nombre poderoso de Jesús, dale fuerza a su familia, Padre. Dios mío, mira esta madre. Hoy ponemos a su hija en el altar. La subimos al altar como lo hizo Abraham, que subió a Isaac en el altar, y ahí la dejamos hasta que tú quemes toda impureza de levianismo en el nombre de Jesús. Ese espíritu que le esclaviza, en el nombre de Jesús, en el altar se tiene que ir, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira a Betsy que pide restauración por su matrimonio. Oh, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que hay restauración cuando nosotros, Señor, somos puestos en el altar. Hay un garfio que va a poder restaurar ese altar. En el nombre de Jesús, Betsy, hazte un altar y pon tu matrimonio en ese altar para que Dios lo restaure. Melinda pide oración por su ministerio. En el nombre de Jesús, declaramos un ministerio, Señor, conforme a ti. Declaramos que ese ministerio va, Señor, a ser vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la obra de sus manos. Y asimismo te panamos por Valerie, Señor, que pide, Señor, oración por su familia. Su familia está en el altar y te pedimos que tú la restaures, que tú la vivifiques. Señor, gracias en este día. Te pedimos que seas tú con cada una de estas personas, que esta palabra penetre en el espíritu, que esta palabra llegue, Señor, a lo más profundo de su ser y que esta palabra no torne atrás vacía, que hagamos altar, no debajo, sino encima, y que todo lo impuro sea quemado. Asimismo te presento, Señor, esta radio y que seamos, Señor, bendecidos por tu palabra. Gracias a todos por conectarse en su programa Entre Amigas. No se pierda el próximo jueves. Venimos con otro programa poderoso donde usted va a poder aprender. Comparta este link. Entre Amigas es un programa diferente con temas diferentes. Radio Generación sobre la Roca. Su programa Entre Amigas les invita a que usted siempre esté conectado a Radio Generación sobre la Roca. En YouTube estamos también, así que no se pierda. Todos los programas son buenos. Esta noche con nuestra pastora Ana Pinto. No se puede perder lo que Dios va a traer. Así que mande el link, Radio Generación sobre la Roca. Sean bendecidos, mis hermanos.